Y vamos a hablar del tema docente. La provincia dio a conocer que se llegó a un acuerdo salarial con el gremio de los docentes, pero también hay otro tema que es colateral, pero importante a la vez, ¿no? El propio gobierno nacional que ha dado media sanción, porque fue en diputados y ahora pasa a senadores, a esto de declarar justamente a la educación como un servicio estratégico esencial, que ya hemos hablado también, ¿no? Por un lado declara esto, por el otro lado le saca el fondo de incentivo docente, pero bueno, son temas que seguramente vamos a charlar porque ya tenemos en línea a nuestro entrevistado, ¿no? Exactamente, bueno, lo vamos a recibir a Franco Boskowski, secretario general de UPC Capital. Franco, bienvenido nuevamente. Omar Hernández saluda. Buen mediodía, Franco. Hola, ¿cómo le va? Buen mediodía para ustedes también. Bueno, primero que todo, gracias por tomarte este ratito para hablar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta viene por el lado provincial y por las novedades que hemos tenido en los últimos días del arreglo que han tenido con el gobierno provincial. Bueno, sí, efectivamente el viernes pasado en la Asamblea Provincial de UPC se terminó definiendo por aprobación a la propuesta salarial, que es la cuarta propuesta que el gobierno provincial hace en el marco de este conflicto. Y bueno, se decidió la aprobación a pesar de que a nivel de delegados de escuela y de escuelas en toda la provincia y de docentes en toda la provincia se había manifestado mayoritariamente el rechazo a la propuesta y la exigencia de una mejora, una propuesta mejorada para que atienda a más real y efectivamente a la recuperación del salario, que es lo que había generado los rechazos en oportunidades anteriores. La mayoría de los delegados escolares a nivel provincial, más de 800 delegados, se manifestaron por el rechazo a la propuesta salarial contra cerca de 400 delegados escolares que habían manifestado en sus asambleas de delegados a partir de los mandatos de sus escuelas por la aprobación. Sin embargo, la conformación de la Asamblea Provincial y el funcionamiento del sindicato hizo que la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales termine votando la aceptación de la propuesta. Es una propuesta salarial. Esto marca, digamos, que no es que satisfaga la propuesta los reclamos de los docentes, no es una propuesta que se haya aprobado porque se hayan satisfecho ya los reclamos de la docencia en lo que tienen que ver con salario, con condiciones laborales. Eso no es así. Sin embargo, se aprobó después de que exista una cuarta propuesta. Es una propuesta que tiene, para destacar algunos de los aspectos, en primer lugar, el compromiso de parte del gobierno, firmado por escrito de forma fehaciente, de que a partir de ahora tiene que actualizar el salario docente siguiendo el orden del IPC, del índice de precio al consumidor del mes anterior. Esto es algo que el gobierno de Yarlora no hizo nunca desde que asumió. Primero porque no cumplió el acuerdo salarial del paritario del año pasado, lo incumplió, entonces no pagó en enero la actualización de la inflación que debía pagar, ni tampoco en diciembre, porque incorporó nuevos descuentos contra el salario. Y luego porque durante toda la primera mitad del año impuso una pauta salarial igual a la mitad de la inflación del mes anterior. Esto quiere decir que nuestro salario se actualizaba a la mitad de lo que habían aumentado los precios el mes anterior. Generó esto una pérdida salarial absoluta, muy abrupta, y ahora el compromiso de esta paritaria plantea de que el gobierno provincial tiene que actualizar los salarios docentes siempre a mes vencido, siempre al mes siguiente al que la inflación ya se produjo, pero contemplando la totalidad de esa inflación. Y otro elemento novedoso que esta propuesta, esta cuarta propuesta salarial incorporaba con respecto a otras anteriores planteadas, es que eleva el monto sobre el cual se aplica el diferimiento de 2 meses para la actualización de los haberes jubilatorios de los docentes jubilados. Este monto que estaba en 470.000, o sea que cualquier trabajador jubilado que haya tenido un bruto en su jubilación de 470.000 pesos, cobraba con 2 meses de diferimiento sus actualizaciones salariales. Ahora ese monto se ha elevado a 730.000, queda una porción importante de docentes afuera del diferimiento de 2 meses y pasa a ser de solamente 30 días, de un mes. Este elemento, este aspecto de la propuesta no estaba en las propuestas anteriores
y bueno, es algo de lo que se consiguió con la lucha. Es importante esto de que la voluntad de los 800, más de 800 delegados que se manifestaron por el rechazo a la propuesta, fue justamente balanceando de que nosotros veníamos de una movilización muy importante, de un paro muy importante, que muestra que nosotros podíamos mejorar esta propuesta, que el gobierno provincial tenía responsabilidades en la resolución de este conflicto y que tenía que hacer una propuesta mejor y podía hacerla, siendo que habíamos tenido un paro de 48 horas tan contundente, una movilización tan masiva, y eso es lo que se balanceó al momento de que tanta cantidad de delegados de escuela hayan manifestado su rechazo a la propuesta. Hay que decir que en este conflicto el gobernador perdió porque su planteo, que había sido constantemente de una agresión contra los docentes, de plantear el aislamiento de la lucha docente, plantear que tenía que ver solamente con internas gremiales, con cuestiones políticas y que no, los docentes no estábamos discutiendo el salario, fue un planteo que quedó absolutamente desmentido por la realidad, un paro contundente de 48 horas, una movilización masiva, una amplia adhesión y un amplio apoyo de la comunidad y de la sociedad de Córdoba para con la lucha docente y con los reclamos de los docentes de la provincia. Por lo tanto, su planteo quedó absolutamente desmentido y el gobierno perdió en este conflicto docente porque no pudo disciplinar a los docentes con un planteo como quiso hacerlo desde el primer momento que el conflicto se inició. Estos son conclusiones, balances que los docentes estamos sacando. La propuesta se ha aprobado por la Asamblea Provincial, a pesar de que mayoritariamente no ha satisfecho el reclamo y se ha rechazado mayoritariamente en las escuelas de la provincia, pero bueno, ahora se ha dado vuelta una página y las conclusiones que estamos sacando tienen que ver con esto y reclamamos fundamentalmente también, que esto es algo que quedó planteado en casi todas las demandas de todos los departamentos y de todas las escuelas, que el gobierno no tiene que efectuar descuento por día de paro, tiene que devolver los que ya hizo, que lo hizo de forma ilegítima, ilegal, sin ningún acto administrativo y además incluso violentando la conciliación obligatoria que el propio gobierno había pedido, y tiene que abstenerse de hacer nuevos descuentos porque el responsable de que este conflicto se haya agravado es el gobierno provincial y queda demostrado en los hechos porque tuvo que hacer una nueva propuesta para resolverlo. Bien. Franco, más allá de esta disconformidad, pero al final acuerdo, es un punto de partida, entonces por lo que puedo entender de tus palabras también es apenas un punto de partida que se irá viendo también con el correr del tiempo ahora. Así es, efectivamente. También hay que tener en cuenta que la propuesta salarial que se ha firmado el viernes, que se ha sido aprobada por la Asamblea Provincial, es un tramo paritario que va hasta enero del año que viene. Y esto, bueno, hay que ver si se puede sostener. Nosotros estamos hablando de salarios docentes que están absolutamente empobrecidos, que han sufrido una pérdida salarial muy grande en el último tiempo, particularmente desde que asumió este gobernador con estas políticas que le acabo de describir. Esto generó un Sí. retraso salarial de una pérdida de cerca de un tercio del poder adquisitivo del salario. Entonces, bueno, un tramo paritario tan extenso como el que propone esta paritaria, hay que ver cómo se sostiene, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno está dispuesto a arremeter con los descuentos por días de paro y como ya remitió antes también con descuentos para la jubilación, para la caja de jubilaciones y para el APROS, que son cajas que no manejamos los docentes, las maneja el propio gobierno. Entonces es un botín para el gobierno los salarios de los docentes y para nosotros son nuestro medio de vida. Entonces esta es la discusión que está pendiente, está planteada, pero como le digo, políticamente deja muchas conclusiones este conflicto paritario y entre ellas está que el gobierno intentó disciplinar a los docentes y no lo logró hacer, bueno, tuvo que hacer una cuarta propuesta salarial y nosotros vamos a continuar la lucha para que el salario docente sea realmente recompuesto, que tengamos una recomposición salarial y que podamos hacer que el salario docente salga de los niveles de pobreza y de indigencia en lo que está para poder hacer que podamos vivir de Bien. nuestro trabajo, que es el reclamo docente en toda la provincia. No es nada extraordinario lo que pedimos. Franco, déjame hacerte una última consulta sobre este tema, después vamos a pasar al otro. Se me vienen a la cabeza un par de preguntas. Bueno, primero, ¿por qué se aprobó esto siendo que la mayoría estaba en contra? Segundo, bueno, que termines de reafirmar los descuentos de los paros, ¿se van a hacer o no se le van a hacer o se le va a devolver ese dinero a los docentes? Y la última pregunta, ese dinero que anticipó el gobierno, que ya se le pagó a los docentes, bueno, ¿cómo quedaron esos 2 meses? ¿Se va a volver a recalcular esos 2 meses con respecto a esta última oferta o la nueva propuesta es desde ahora, desde este mes que viene?
Bueno, empiezo por la última. Esto es uno de los puntos que generó discusión y por los cuales también se planteó el rechazo a la propuesta. El gobierno consideró cerrado los meses de junio y julio, meses que liquidó la pauta salarial por decreto, es decir, que no contempló los reclamos docentes, ni siquiera habilitó la discusión, y diciendo que estábamos en el medio de la conciliación obligatoria. Entonces, esto es uno de los puntos que generó el debate y el rechazo a la propuesta, porque junio y julio el gobierno las liquidó por decreto y lo consideró cerrado con esa pauta que liquidó por decreto y no reabrió la discusión en esos meses. El tramo paritario que se firma ahora es de agosto a enero del año que viene, es decir, que junio y julio lo consideró cerrado. Esto generó rechazo y por lo tanto no se vuelven a discutir esos meses porque se firma la paritaria de agosto a enero. Con respecto a los descuentos, la segunda consulta que haces, no contempla la propuesta salarial la devolución de los descuentos. Es parte también del reclamo que se hace, por el cual también se dijo si nos va a descontar la exigua recomposición del salario, que está en el orden de 15.000 pesos, que la propuesta en concreto agrega 15.000 pesos a una suma no remunerativa en negro de 25.000 que liquidó por decreto. Entonces en las liquidaciones del mes que viene esa suma de 25.000 pasa a ser de 40.000, agrega 15.000 pesos a una suma en negro. Bueno, esa recomposición del salario se vuelve abstracta si el gobierno plantea un descuento de los días de paro, descuento de la lucha, y no devuelve los descuentos que ya realizó. Esto también generó gran debate y generó también el rechazo a la propuesta. Nosotros, desde la Delegación Capital, hemos presentado hemos hecho una presentación administrativa, un rechazo administrativo al descuento. Denunciamos que el descuento es ilegal e ilegítimo, ilegítimo porque se hace en el marco de la misma conciliación obligatoria que el gobierno había pedido, porque no corresponde descontar el día de paro como una medida de escarmiento contra la lucha, e ilegal porque además no existe ningún acto administrativo que avale esos descuentos. Los docentes no sabemos qué es lo que nos descontó el gobierno, directamente lo hemos visto en nuestros recibos de sueldo, y eso no corresponde. Cualquier ejercicio del Estado amerita un acto administrativo que explique y desarrolle ese accionar. Bueno, acá no existió nada de ello y se hizo de una forma absolutamente unilateral, dictatorial, porque también fue hecho en el marco del decreto con el que el gobierno liquidó los salarios de junio y julio. Esto no corresponde de ninguna manera. Nosotros rechazamos estos descuentos, exigimos que se devuelvan y que el gobierno se abstenga de hacer nuevos descuentos. Además de esto, también hay muchos compañeros, hemos orientado para realizar el reclamo de forma individual, para que tomemos colectivamente las presentaciones individuales, hagamos un reclamo plurindividual para hacer que el gobierno devuelva estos días de descontados y se abstenga de realizar nuevos descuentos. Eso con respecto a la segunda pregunta. Generará también medidas de acción, medidas de lucha y medidas gremiales, la devolución de los descuentos, pero no está contemplado en la firma del acta paritaria y es un reclamo necesario e imprescindible para hacer que valga el acuerdo salarial. Si no, como le digo, se vuelve una abstracción y en términos de dinero en el bolsillo del compañero para poder parar la olla no se va a sentir, no se va a notar. Y la primera consulta que me hace es una cuestión importante, es parte de las conclusiones también de esta batalla paritaria. Si uno cuenta las asambleas de delegados que se hicieron en toda la provincia, a partir de las asambleas y las resoluciones de los mandatos de escuela de toda la provincia, son absolutamente mayoritarios los mandatos por el rechazo a la propuesta. Más de 800, creo que cerca de 800 de los que tenemos contados, de los datos que se han socializado, de los departamentos que han socializado los datos de las escuelas con rechazo a aceptación, son 800, casi 850 votos de escuela, de delegados de escuela, por el rechazo a la propuesta salarial. Y por la aceptación de la propuesta salarial eran apenas pasados los 400, cerca de 440 votos por la aceptación de la propuesta. Es decir, que hay el doble de escuelas en la provincia que han rechazado la propuesta salarial y la mitad que han aceptado. Sin embargo, esta expresión que está en la base de las escuelas no se expresa de la misma manera en la asamblea provincial del sindicato. Es por una cuestión de organización de la asamblea provincial y de estatuto sindical. La decisión de la aceptación o no de la propuesta la toma la asamblea provincial de delegados departamentales, que son delegados electos por lista en las elecciones sindicales cada 4 años y tienen una representación de su departamento que no se condice, no es
no es proporcional a la cantidad de docentes de los departamentos y de los mandatos que traen. Es una conformación que distorsiona esa representación. Por eso puede ser que la Asamblea Provincial termine aprobando una propuesta que en las escuelas ha sido rechazada. Bien. Bueno, la última pregunta tiene que ver con particularmente una opinión, Franco, sobre lo que dio media sanción el gobierno nacional, que tiene que ver con la Cámara de Diputados y que ha declarado como a la educación como un servicio estratégico esencial, así lo ha catalogado y ahora pasa al Senado, siendo que, bueno, creo que ya todos sabíamos, ¿no?, que es un servicio esencial, pero bueno, como docente, ¿qué reflexión te cabe a vos esta media sanción por parte del gobierno nacional? Bueno, eso es absolutamente terrible por parte del Gobierno Nacional y los diputados que acompañaron la sanción, la media sanción que obtuvo la esencialidad educativa. Es terrible porque cuando hablamos de declarar a la educación como servicio esencial, para que lo comprendan también los televidentes, no se está hablando de aumentar el presupuesto educativo, como ustedes dijeron en la presentación, a la par que sacó el presupuesto para el FONIT, el incentivo docente, que es parte del salario de los docentes. Eliminó presupuesto que tiene que ver con infraestructura escolar el gobierno nacional. También quitó presupuesto que tiene que ver con comedores escolares. Es decir, que en el marco de todo eso, con comedores escolares, en el momento en que estamos hablando de que tenemos 7 millones de niños en la pobreza y de que 1 millón de niños se van a dormir sin comer, bueno, toda hay una política de ajuste muy terrible contra la escuela. Es decir, que cuando se habla de esencialidad educativa, no se está hablando de que van a mejorar el presupuesto educativo, de que van a mejorar el salario docente para hacer que no tengamos docentes en la pobreza, en la indigencia, o de que van a arreglar a las escuelas, o de que van a garantizar el funcionamiento de la escuela. Cuando se habla de esencialidad, de declarar la educación como un servicio esencial, primero se la está poniendo como un servicio, cuando en realidad la educación es un derecho de la población argentina, se la pone en carácter de un servicio para justamente evitar y quebrar el derecho a huelga y el derecho a lucha de los docentes y de la comunidad educativa toda. Atrás de la declaración, no atrás, digamos, de forma explícita, si uno lee el texto de la media sanción de la Cámara de Diputados, de lo que han debatido y aprobado en la Cámara de Diputados, plantea directamente que la esencialidad de la educación implica garantizar determinada cantidad de días de clase, a pesar de que pueda haber paros docentes, huelga o conflictos, y se tiene que garantizar el día. Es decir, que una determinada cantidad de docentes tienen por ley que carnerear la lucha, carnerear el reclamo y trabajar aunque haya huelga. E incluso también, si no están las condiciones dadas para que en la escuela se puedan dar clases, por ejemplo, si no hay agua, no hay electricidad, se caen los techos, cosas que pasan todos los días en las escuelas, igualmente se tiene que garantizar el dictado de clase. Por lo tanto, la esencialidad educativa es, por un lado, un ataque al derecho a huelga, ataque al derecho a lucha, y por otro lado es la habilitación para que el gobierno avance fuertemente en una profundización de su política de ajuste contra la escuela. La ley de esencialidad exime al Estado y al gobierno de su responsabilidad para que la escuela funcione, porque si sin agua la escuela igualmente por ley tiene que funcionar, ¿para qué vamos a hacer las obras de infraestructura para que haya agua en las escuelas? ¿Se entiende? Es terrible la sanción de la esencialidad educativa, que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, va a ir a senadores y se va a tener que aplicar en las provincias, y nosotros lo rechazamos de plano. Planteamos que el día que intenten votarlo en senadores tenemos que estar movilizados todos los docentes en todo el país, con un paro nacional y con movilización en todas las provincias y también en el Congreso, para que esa ley no se apruebe, porque esa ley, para decirle también a los televidentes, no es una ley a favor de la educación, sino que es una ley de ajuste contra la escuela. Quieren quebrar la lucha de los docentes, porque saben, de los docentes y de la comunidad educativa, porque saben que quieren seguir ajustando contra la escuela, y el ajuste contra la escuela, para nosotros que vivimos en la escuela, que trabajamos en la escuela, para los estudiantes que se educan en la escuela, el ajuste contra la escuela va a generar una respuesta de la población argentina, y quieren artificialmente, mediante una ley, quebrar esa respuesta de la población argentina para defender nuestro derecho a la escuela y a la educación. Así que llamamos a todo el mundo a que rechace esta esencialidad educativa, que no se apruebe en el Senado, y que si la intentan luego aplicar de la determinada manera que la intenten aplicar en las provincias, no se aplique, porque va contra la escuela, contra el derecho de docentes y de los estudiantes para educarse y trabajar de la mejor manera. Franco, muchísimas gracias como siempre por atendernos y también por responder cada una de las consultas. Te agradecemos y te deseamos una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. Franco Bukowski, entonces, delegado de UPC Capital,
con, su punto de vista, ¿no? Creo que queda de manifiesto que no sé si se votó orgánicamente, ¿no? Se aprobó orgánicamente y se firmó, digamos, este acuerdo salarial, pero que dentro del mismo gremio hay pujas, hay pugnas y hay intereses, digamos, distintos, ¿no? Me parece. Sí, claramente hay cuestiones o decisiones que pasan por otro Sí, lado, que difieren de las voluntades, en este caso de los docentes a nivel provincial, y que claramente por ahí no van de la mano no, con el deseo de creo que los que no. están abajo, ¿no? O Creo que sea, no. está claro esto, a veces se termina manejando políticamente, ¿no? Hay Sí, sí, cuestiones sí, que sí. pasan por otro lado y que